Hola, mi nombre es Joel y continuando con la sección de videos de simulación en arena, en este video vamos a realizar la sesión 2A que trata básicamente de las diferencias que hay entre usar una técnica atributo genérico y una técnica de índice de expresión. A la técnica atributo genérico es una expresión bastante simple, ya que esta técnica trabaja con un atributo, es decir que si nosotros nombramos un atributo, siempre vamos a tener en cuenta el módulo assign. Es decir que antes de que una entidad llegue al módulo decide o a algún otro módulo, nosotros tenemos que cargarle el atributo en el módulo de asignación. Por ejemplo, entonces tenemos acá un create que llega una entidad, lo voy a dejar por defecto y vamos a tener que asignarle aquí un atributo. Por ejemplo, el atributo va a ser de que va a elegir un destino. Entonces el destino va a tener un 90 de valor 90. Atributo destino 90. Entonces en este caso el destino acá es 90. Tendríamos acá otro create. Pero en este caso de la misma manera voy a copiar esto. Y en este caso el módulo assign le va a asignar otro atributo que es igual destino, pero va a ser otro valor, que va a ser valor 20%. En este caso yo esos valores de 90 y 20 que los coloqué, los voy a tener que mencionar acá. Entonces yo puedo mencionar acá two-way by chains y colocar destino. Y ya el entorno de arena nos ya simula que está leyendo a la variable destino, que lo definimos como atributo. Para diferenciarlos vamos a cambiar la entidad, la figura entity. Entonces vamos a poder nosotros diferenciar que la entidad 1, que sale de create 1, van a ir más al destino 1 que al destino 2. En cambio los del módulo 2 se van a ir más al destino 2 que al destino 1. Entonces este es un sencillo ejemplo de cómo funciona la técnica de TAG de atributo genérico. Voy a ponerle de color page red page y al otro lo voy a colocar como green page. Entonces nosotros podemos dar a simulación, play, y en este caso podremos ver que hay dos entidades. La primera entidad siempre, la mayoría de veces se va a ir al destino 1, y la entidad que sale del create 2 normalmente se dirige al destino 2 porque tiene un solo 20% de probabilidad de irse al destino 1. Hay una variación entonces de esta técnica que es del atributo genérico, que es la técnica de índice de expresión. Si nosotros no queremos trabajar con acá colocando el valor 90 en sí, queremos usar tablas, quizás ya generando arreglos o matrices. Quizás nosotros tengamos que tiene la variable de destino que tiene 90%, pero además que es de tipo o que sea de tamaño, según el tamaño, eso no sabemos, o según un orden. Entonces para eso nosotros tenemos la técnica de índice de expresión, que es la técnica más utilizada y que se recomienda bastante esta técnica porque podemos crear acá secciones, tablas, para poder desarrollar ejercicios que tengan más atributos, no solo un atributo como que destino. En este caso, esta técnica se va a utilizar creando una variable. Vamos nosotros a la sección de Basic Process y vamos a generar en la tabla de variable. Le damos doble clic y generamos una variable. Por ejemplo, va a ser más o menos a lo referido a este caso, va a ser el nombre, vamos a colocarle probabilidad. Ahora, como es una técnica de índice de expresión, el mismo nombre nos dice que vamos a trabajar con un índice. Entonces yo coloco acá un create y el índice lo tengo que asignar con el módulo. Entonces acá voy a colocar un atributo de nombre índice.
pero ya no va a contener el valor directo que sería 90 o 20%, sino van a ser de valores 1, 2 o 3, 4, porque esto se va a referir a la variable que estamos creando, que es probabilidad. Nosotros vamos a probabilidad, variable probabilidad, y acá vamos a seleccionar, agregarle filas. En este caso podemos colocarle acá directamente cuántas filas queremos que sea. En este caso son 2 porque tenemos 2 probabilidades. Y ahora vamos a estos valores y ya tenemos nuestra tabla generada. El primer valor vale 90 y el segundo vale 20. Entonces el índice nos va a hacer referencia a la tabla. O sea, va a ser probabilidad entre paréntesis. En este caso si hemos colocado probabilidad entre paréntesis el índice que vale 1, entonces nos va a referir al 90. Si el índice va a valer 2, entonces nos va a referir al 20. Y así nosotros podemos realizar varias funciones tablas que simplemente vamos a modificar la tabla y ya no la asignación. Entonces yo llamaría en el módulo decide a la expresión de probabilidad, que es la variable que hemos generado, y entre paréntesis índice, para que lea el porcentaje. Entonces le damos en OK y ya tendría la expresión variable. Podemos agregarle acá el módulo dispose. Y de la misma manera vamos a poder simular. En este caso vamos a trabajar, acá llegan dos módulos que son por defecto. Y el índice yo también puedo colocarle con una función disk. Si queremos también, o si queremos, puedo agregarle acá otro create y otro asignamiento. Pero en este caso ya va a tener un atributo también. Pero el índice ya va a tener que valer 2. Haciendo referencia a nuestra tabla, vamos a variables. Si va a valer 2, entonces vale 20% cuando llamemos a probabilidad, entre paréntesis índice de 2. Entonces, vamos a ver que esta estructura de técnica atributo genérico es la misma que está a continuación esta. Solo que, como vemos, hemos colocado probabilidad entre paréntesis índice. Quizás parezca más difícil, pero resulta ser más conveniente usar esta expresión, que a la larga nos va a servir. Podemos simularlo y tener ambos los mismos resultados. Podemos... voy a eliminar esto para poder simular. Y vamos a ver que la entidad 1 tiene un 90% para que vaya al dispose 3. Y la entidad de create 4 tiene un 20% de irse al dispose 3. Así que normalmente se va a dirigir al destino 2. Bien, esa es una explicación bastante buena, yo creo, que a la larga nos va a servir porque podemos no solo crear filas, como vimos en variable, sino podemos agregarle acá columnas. Si colocamos acá 2 y vamos a nuestra tabla, ya tenemos más variables. Entonces, ¿cómo haríamos acá? En acá ya tendríamos una matriz, sería probabilidad, índice, coma, cualquiera, índice 2. Entonces yo tendría que llamar acá índice, índice 2, porque estamos en una tabla ya. Que tenemos, vamos a tener que llamar probabilidad, índice, que sea 1,2. Si va a ser 1,2, va a dirigirse a esta opción que es 20. Si va a ser 2,2, entonces se va a dirigir a esta opción. Si va a ser 1,1, se va a dirigir a la primera, que es 90. Y así podemos nosotros definirlo con el módulo assign. Bien, vamos a ver ahora ejemplos. Nos dirigimos a la sesión 2A, donde tenemos acá los problemas propuestos y también los archivos .doe que vamos a desarrollar. Vamos a abrirlos unos por uno. Y en el modelo Q6 nos dice que hay una llegada de mujeres, hombres, bicicletas, carros con tiempo por defecto. Y en este problema vamos a utilizar la TIE, que es técnica índice de expresión. Nos dice que hay dos posibles caminos. La probabilidad de que una mujer, hombre, bicicleta o carro tomen el camino 1 es de respectivamente estos números. Y simplemente esto tenemos que hacerlo con técnica
índice de expresión. Entonces, como ya sabemos, nos dirigimos, en primer lugar construimos el módulo create, que es en defecto en minutos, hombres de la misma manera, bicicletas igual y carros igual. Carro. Configuramos la figura de entidad, acá para mujer woman, man, bike y van. Ahora tenemos que crear, antes de usar el TIE, tenemos que crear la variable, en qué vamos a tener que almacenar nuestro índice. Vamos a la Basic Process, a la tabla de variable. Y acá tendremos que agregar, en este caso estamos llamando en el módulo decide, la variable prop. Entonces nos dirigimos a variable, agregamos uno nuevo, en este caso se llama prop. Y como son 4 valores, vamos a agregar 4 en rows. Lo voy a cambiar a probabilidad. Y vamos a cambiar, agregar 4. Vamos a darle acá en ver las tablas. Y vamos a tener que agregar según el índice o según los porcentajes también. Entonces el índice 1. Acá hemos configurado un atributo índice, lo mismo para los demás, pero cambiando el valor del índice. En este caso vale 2, en este caso 3, y en este caso 4. Entonces respectivamente lo hemos agregado. Vamos a variable, ahora sí podemos agregar. El índice 1 es de mujer y nos dice que el problema es de 68%, de 24%, de 36% para las bicicletas y de 74% para los carros. Simplemente vamos a cerrar. Y acá tendríamos que llamar a la probabilidad. Y entre paréntesis el índice. Choose by change. Aceptamos. El índice es un atributo que hemos asignado en el módulo assign. Y la probabilidad es una variable que hemos creado. Elegimos los destinos como finales y ya podríamos simular nuestro modelo. Salen mujeres, dice simular 1 hora, run setup y colocamos 1 hora. En 1 hora entonces nos dice que de todas las entidades 118 se dirigen al 1 y 115 al 2. Ahora tenemos el modelo 5. La diferencia ahora es que vamos a utilizar la técnica atributo genérico TAG. Entonces va a ser lo mismo, simplemente que en el módulo de decide ya no vamos a tener entre paréntesis un valor índice, sino simplemente el atributo directo. En este caso es probabilidad y vamos a cada asignación de entidad y colocamos probabilidad y directamente el valor. En este caso 68, 24, 36 y 74 directamente. Para todos los casos. Entonces este es el mismo, en la misma secuencia. Voy a parar el otro modelo que nos dice que está simulándose. Y ahora voy a poder simularlo. Nos dice que simulemos 1 hora y ahora vamos a poder comparar. Damos en las 2 flechas para terminar. Y en 1 hora vemos que de la misma manera funciona, porque se dirigen al camino 1 118 y al camino 2 115. Entonces ambos modelos funcionan de la misma manera. Yo recomiendo utilizar el TIE, el de índice de expresión. En modelos más avanzados vamos a ver que el índice de expresión también se puede utilizar expresiones, como su nombre indica, índice de expresión. Vamos a darle pause. Tenemos en Basic Process y trabajamos con variables. En este caso hemos creado acá, por ejemplo, probabilidad, ¿verdad? Y hemos creado acá el número de columnas que queramos. Probabilidad. Ya. Y hemos creado acá el número de cuántos queremos, lo mismo. Y hemos agregado acá directamente los valores. Pero ¿qué pasa si tenemos acá, ya no son valores de porcentajes, digamos, ya no son valores directos, números? Y si no, el problema el problema es que son valores no reconocidos, sino que son funciones estadísticas, discretas, uniformes, normal.
con desviación estándar. ¿Y qué hacemos en estos casos? Porque si colocamos acá un if, porque es lo normalmente que tendríamos que hacer, 2,3, el problema nos sale error. Igual para acá si colocamos norm de 5,0.2 de desviación estándar, nos sale error. También las demás funciones, disk y demás, nos van a salir error. Expo, por ejemplo, nos sale error. Es decir que el Arena no reconoce en esta función de variable, sino que reconoce que la función de variable va a tener valores directos de números, sino que acá solo puede valer números 20, 10, 2 y se aceptan. Y ahora que, ¿dónde colocamos esos valores que tenemos expresiones estadísticas? Lo que hacemos es lo mismo, sino que ya no vamos a trabajar con la tabla variable. Vamos a Advanced Process y buscamos la tabla de expresión, le damos doble clic y podremos crear de la misma manera como una variable probabilidad, ¿sí? Agregamos las columnas que deseamos, 2 por ejemplo, y agregamos, vemos la tabla y agregamos acá. Entonces ya podremos agregar acá un if, ¿sí? De 2,3 y vemos que sí nos acepta. Norm de 5, 0.2. Cerramos y ya nos acepta. Entonces de la misma manera acá tendríamos que llamar a probabilidad y entre paréntesis su índice, y ya lo estaría reconociendo acá a la expresión, que en este caso la diferencia va a ser que vamos a poder trabajar con funciones estadísticas. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.